Pactando con el diablo. Mi nombre es Joaquín y siempre me he enorgullecido de ser un hombre de la carretera. Durante años, mi verdadero hogar fue la cabina de mi camión, con mi destino cambiando constantemente, guiado por las mercancías que transportaba de un extremo al otro de México. A primera vista, podría parecer que llevo una vida de libertad, moviéndome sin ataduras de un lugar a otro, pero la realidad es que cada kilómetro que recorro es un recordatorio de las deudas que pesan sobre mí. Las deudas comenzaron como algo manejable, pero rápidamente se convirtieron en una amenaza constante que oscurecía cualquier disfrute que pudiera encontrar en la carretera. Intereses que se acumulan cada mes, facturas que no dejan de llegar y cobradores que no cesan sus llamadas, todos ellos como sombras que me siguen sin importar cuántos kilómetros ponga de por medio. Cada entrega exitosa, en lugar de ser una victoria, es simplemente un pequeño alivio en un océano de preocupaciones financieras. Este círculo vicioso de trabajar para pagar y pagar para poder trabajar se convirtió en una carga insoportable. En la quietud de la noche, mientras el resto del mundo duerme y solo se escucha el ronroneo del motor, es cuando más siento el peso de mis decisiones y el costo de una vida en el camino. Con cada ciudad que dejo atrás, me alejo más de mi antiguo yo, aquel que pensaba que podría escapar de sus problemas simplemente conduciendo hacia el siguiente destino. Una noche fría, tras dejar un cargamento en Monterrey, decidí evitar los peajes y patrullas, tomando una carretera secundaria hacia el sur. Esta ruta se extendía entre montañas y campos extensos, y la única iluminación provenía de la luna llena y los faros de mi viejo camión. Mientras la carretera se desenrollaba ante mí, el paisaje desolado reforzaba mi sensación de aislamiento, pero al mismo tiempo me ofrecía un espacio para meditar en silencio sobre los retos de mi vida nómada y las deudas que aún pesaban sobre mí. Llegué a un cruce desolado en medio de la noche, justo donde la carretera principal se dividía hacia un pequeño pueblo casi borrado del mapa, cuando la noté. Era una figura solitaria, envuelta en un largo abrigo, parada bajo la única lámpara del poste. La luz oscilaba débilmente, emitiendo un resplandor enfermizo que más parecía consumir la oscuridad que disiparla. En lugares como este, no era inusual encontrarse con viajeros errantes, pero había algo inquietante en cómo la luz fallaba en iluminar su rostro, dejándolo sumido en sombras. A pesar del miedo palpable que esa visión me provocaba, sentí una fuerza inexplicable que me empujaba a detener el camión y enfrentar lo desconocido. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, bajando ligeramente la ventana. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba el peso de un juramento antiguo. Puedo ofrecerte la solución a tus problemas, Joaquín. Sé por lo que estás pasando. ¿Cómo sabes mi nombre? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera retenerla. Conozco muchas cosas y puedo hacer que tus deudas desaparezcan. Solo necesitas hacer una entrega para mí. El escepticismo luchaba con la desesperación en mi mente. ¿Cómo podría alguien en medio de la nada ofrecer tal solución? Pero la presión de los cobradores, las llamadas constantes, las amenazas, todo se combinó en ese momento y asentí. ¿Qué debo entregar y dónde? Ella extendió su mano y en ella había un pequeño paquete envuelto en tela negra. Llévalo al sur, a la vieja posada del camino en Oaxaca. No lo abras y no te detengas por nada del mundo. Cuando completes la entrega, estarás libre de tus deudas. Tomé el paquete notando su inusual pesadez que sugería que contenía algo más que un mero objeto. No era simplemente pesado. Tenía una calidad casi magnética, como si estuviera cargado de energía o significado. Mientras lo examinaba, la figura que me lo había entregado desapareció en la oscuridad de la noche, sin hacer ruido, como si se hubiera evaporado en el aire antes de que pudiera decir algo más. A partir de ese momento, mi viaje adquirió un tono diferente. La atmósfera a mi alrededor parecía haber cambiado.
El aire se sentía más pesado, casi como si pudiera sentir la carga del paquete extendiéndose a mi alrededor. La noche se volvió más silenciosa, los sonidos habituales de la carretera se amortiguaban, dejando un silencio que intensificaba mi sensación de aislamiento. Con cada milla que recorría, la sensación de que había iniciado algo ineludible crecía, sumergiéndome en una realidad donde cada sombra y cada ruido parecían estar cargados de intención y misterio. A medida que avanzaba, la carretera comenzaba a sentirse diferente, más aislada y sombría que de costumbre. Los árboles a lo largo del camino, agitados por el viento, proyectaban sombras inquietantes que parecían extenderse hacia el camión. A veces, el juego de luces y sombras creaba la ilusión de figuras moviéndose rápidamente al lado de la carretera, como si estuvieran siguiendo mi ruta. Los reflejos de sus ojos, causados quizás por el reflejo de los faros en algún animal nocturno, me daban una sensación de estar siendo observado. A pesar del miedo creciente, la urgencia de resolver mis problemas financieros me mantenía conduciendo. Cada kilómetro que dejaba atrás era un paso más hacia mi objetivo, una manera de convencerme de que todo este viaje extraño tenía un propósito claro: liberarme de la carga de las deudas que me ataban. Esta motivación se convertía en mi foco, empujándome a seguir adelante a pesar de las apariciones desconcertantes y la atmósfera cada vez más opresiva de la ruta nocturna. Después de varios días interminables al volante, finalmente llegué a mi destino, la vieja posada del camino. El lugar, ubicado al final de un sendero cubierto de maleza, lucía más como una reliquia abandonada que como un hospedaje en funcionamiento. Las paredes de piedra estaban erosionadas por el tiempo y las ventanas, algunas rotas, estaban cubiertas de polvo y telarañas, dando la impresión de haber estado deshabitadas durante años. La atmósfera alrededor de la posada era de abandono y desolación, y el silencio solo era roto por el crujir ocasional de la madera vieja y el sonido del viento entre los árboles muertos. Al acercarme a la entrada principal, una figura frágil apareció en la puerta. Era una anciana de espaldas encorvadas y cabello canoso que caía en mechones desaliñados sobre sus hombros. Vestía ropas gastadas que colgaban de su cuerpo como si fueran de otra época. Ella me esperaba, como si supiera exactamente la hora de mi llegada, sosteniendo la puerta con una mano mientras me observaba acercarme. Cuando le entregué el paquete, nuestras manos se rozaron brevemente y pude ver sus ojos más de cerca. Eran profundos y oscuros, llenos de una tristeza insondable que parecía extenderse más allá de la simple melancolía. Su mirada penetrante me transmitió un peso emocional intenso, como si en esos ojos se condensaran años de soledad y secretos nunca contados. No pronunció muchas palabras, pero el tono de su voz llevaba un matiz de resignación y cansancio que resonaba con el entorno decadente de la posada. Ese breve intercambio, aunque simple, dejó una impresión duradera en mí. Sentí como si hubiera tocado apenas la superficie de una historia mucho más grande y trágica, encapsulada en las paredes en ruinas de la posada y en la figura solitaria de aquella anciana que ahora guardaba el paquete misterioso. Has hecho bien, Joaquín. Ahora puedes regresar a tu vida libre de preocupaciones. Volví al camión, experimentando una sensación de alivio profundo al alejarme de aquel lugar inquietante. Sin embargo, ese sentimiento se evaporó rápidamente cuando eché un vistazo al espejo retrovisor. Lo que vi en él me dejó helado. En lugar de mi propio reflejo, el rostro que me devolvía la mirada era el de la enigmática figura que había encontrado en el cruce. Su expresión era una sonrisa retorcida, llena de una malicia oscura, que me llenó de un terror indescriptible. La imagen en el espejo era tan vívida y perturbadora que por un momento me paralicé, incapaz de apartar la vista de esos ojos fríos y calculadores que parecían perforar mi alma. Desde aquella noche ominosa,
mi existencia cambió por completo, quedando tan profundamente marcada que jamás volví a conducir. El pacto que creí sería la solución a mis apremiantes deudas terminó siendo una trampa que no solo mantuvo mis problemas económicos intactos, sino que añadió un tormento psicológico constante y abrumador. Cada vez que me enfrento a un espejo, no me encuentro a mí mismo. En cambio, veo el rostro de la enigmática figura que me ofreció aquel trato, riéndose de mí con una malicia que hiela la sangre y desgarra el alma. Desesperado por encontrar algún tipo de alivio o explicación, he recurrido tanto a la ayuda psicológica como al consuelo de la fe cristiana. He pasado incontables horas en sesiones de terapia, intentando desentrañar y enfrentar el trauma que esta visión recurrente ha implantado en mi mente. Los psicólogos han intentado tratamientos variados, desde la terapia cognitivo-conductual hasta sesiones más intensas de psicoanálisis, pero el rostro burlón de aquel ser sigue apareciendo, implacable. Paralelamente, he buscado refugio en la oración y el consejo espiritual, participando en misas y retiros espirituales, buscando algún tipo de exorcismo o liberación que la Iglesia pueda ofrecerme. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de sacerdotes y consejeros espirituales, la pesadilla persiste, implacable y cruel. Mi lucha diaria con este fenómeno que nadie más puede ver ni comprender ha hecho que muchos, incluso aquellos cercanos a mí, duden de mi cordura. La etiqueta de loco se ha convertido en una sombra adicional que debo soportar, complicando aún más mi ya difícil situación. Cada día es una batalla, no solo contra las deudas que siguen asfixiándome, sino también contra el terror psicológico que me fue impuesto aquel día en el cruce desolado. Vivo atrapado en un ciclo de desesperación y miedo, una pesadilla interminable de la cual aún no encuentro escapatoria. Cada amanecer se ha convertido en un desafío, pues sé que debo enfrentarme a otro día en el que mi realidad se entrelaza con las sombras de lo que podría haber sido y lo que se ha vuelto. A pesar de las sesiones de terapia y los intentos por encontrar paz en la fe, el eco de aquella risa malévola me persigue incluso en los momentos más claros y serenos del día. El reflejo en el espejo no es solo una visión distorsionada de mí mismo, sino un recordatorio constante del precio que pagué por un pacto desesperado. He intentado reconstruir algunas partes de mi vida. Las relaciones con mi familia y amigos se han tensado, ya que pocos pueden comprender o soportar la profundidad de mi angustia. A veces encuentro algo de consuelo en compartir mi historia con aquellos que están dispuestos a escuchar, esperando que alguien pueda ofrecer un nuevo consejo o una solución que no haya explorado. Sin embargo, incluso estos momentos de conexión a menudo se ven empañados por la incredulidad y el miedo en los ojos de los demás. En mi búsqueda de soluciones, he explorado más allá de las terapias convencionales y los rituales religiosos. He consultado a médiums y a expertos en lo paranormal, esperando que alguien pueda entender o, mejor aún, romper este vínculo que tengo con la figura sombría que me atormenta. Cada sesión con estos especialistas en lo oculto es tanto una chispa de esperanza como un posible paso hacia una mayor desilusión. Pero la desesperación me ha empujado a explorar incluso los rincones más oscuros del esoterismo. Además, he comenzado a documentar mi experiencia en detalle, escribiendo un diario que quizás algún día sirva para que otros entiendan o prevengan caer en trampas similares. Este acto de registrar mi lucha diaria se ha convertido en un ritual que proporciona algo de estructura a mis días. Cada palabra que plasmo es tanto una liberación de mi carga como una forma de procesar y enfrentar la realidad que vivo. La búsqueda de mi liberación continúa, impulsada por la esperanza de que un día pueda mirar en el espejo y ver solo mi reflejo mirando de vuelta, libre de la sombra de aquel que una vez me ofreció un escape, pero que en cambio me encadenó a un destino mucho peor que cualquier deuda financiera.